Porque eso significa que tú sabes cómo es tu personaje. Si tú no sabes cómo es tu personaje, difícilmente vas a entender cómo hacerlo funcionar y menos todavía le vas a poder explicar a otros cómo funciona. ¿Correcto? Entonces, es evidente que un asesino o un amante o un, qué sé yo, vendedor tiene que tener una actitud particular. ¿Correcto? Ustedes se han enterado que hace unos 5 días un tipo fue pescado infraganti teniendo sexo con una mujer casada. ¿Correcto? Y no se le ocurrió mejor idea que para huir salir desnudo por la ventana del edificio, ¿correcto? Un edificio de departamentos. Lo que él no sabía era que había alguien con una cámara de video afuera y la cámara estaba conectada a internet. ¿Correcto? Y este hombre ha sido visto a nivel mundial. Nunca ha habido tanto tráfico con esa cámara, ¿no? Tráfico de internet. Y ha sido la deshonra de su familia, porque ahora nadie de su familia le habla. Esto ocurrió en China hace 5 días. ¿Correcto? Dígame una cosa, ¿esta es una situación dramática para empezar una historia o no? Sí. ¿Pero cuál es la situación dramática? ¿Que se le vea calato en el edificio? ¿Cuál es? ¿La deshonra? ¿La vergüenza? ¿Quién es esa persona? Eso solo lo vamos a conseguir cuando empecemos a pensar qué giro darle a esa historia. La anécdota es que está calado y está huyendo del marido que lo va a matar. Está clarísimo, ¿correcto? Pero la anécdota no es la historia. La historia ocurre cuando a él le corresponde la situación dramática. Y la situación dramática está relacionada a, por ejemplo, en este caso, la deshonra que le ha generado a la familia. Esto ocurrió en China. Entonces hay que entender que en China el concepto de honor es un elemento clave. En el Perú seguramente nos reiríamos simplemente de estúpido, ¿no? Qué tonto, que no sé qué, o cualquier cosa por el estilo. Pero cuando incluimos una fuerza, ¿no? Un elemento de conflicto que es la deshonra, estamos hablando de cosas mayores, ¿no es cierto? Estamos hablando de un conflicto dramático fundamental, ¿no? No pensemos en que las situaciones que contamos tienen que ser divertidas porque sí. Tienen que ser divertidas porque incorporan un elemento clave, una fuerza que sirve para dramatizar una historia. Quiero que tengan eso en consideración. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dedicar, espero, algunos de ustedes a escribir, ¿no es cierto? En todo caso, quiero contarles, y no miento con esto, que en el Perú hay muy pocos guionistas, poquísimos. En realidad somos una especie rara, ¿no? Rara, en el buen sentido de la palabra, por favor, ¿ya? Rara, escasa, ¿no? Hablando de escasez. Y algunos nomás, algunos amigos también. Entonces, él sí conoce guionistas raros en el sentido que pensaban ustedes. Sí. Ahora nos va a contar quiénes son, seguro. La idea es que dentro de esta estructura de trabajo, el guionista suele ser muchas veces el mejor pagado, el que mejor trabajo tiene. Es bien sencillo, les digo por qué. El guionista no está obligado, como los actores, a trabajar de sol a sol, con un horario fijo y con una cantidad de escenas fijas que hacer en el día. El guionista puede trabajar en su casa, el guionista puede trabajar en el baño, el guionista puede trabajar en el banco, puede hacer lo que le dé la gana, puede estar chateando y estar escribiendo. ¿Por qué? Porque no tiene la obligación de estar detrás de una cámara, ¿no? En una escena, en un set de televisión, ¿no? Marcando algo, haciendo sonido, nada. Simplemente está escribiendo, contando historias. No se puede hacer tiempo para ir al cine, como que se refresca un poco. Lo que sí está obligado es entregar una cantidad de material en un determinado tiempo. Y por eso se le paga, o se nos paga y no se nos paga mal. Depende, pues, ¿no? Hay algunos empresarios que son unos desgraciados. Ahí hemos estado haciendo cuentas y si yo cobrara todo lo que me deben, creo que no estaría, porque estaría fundando mi propia universidad de repente. Pero la idea es que no me van a pagar jamás, así que voy a seguir trabajando en lo que pago. Bien, ¿la clave cuál es? La clave es que si ustedes piensan como guionistas, tienen una ventaja superlativa sobre el resto de miembros de esta honrosa profesión. Y es que el guionista es el que crea y es una especie de Dios, ¿no es cierto? Porque es el que determina lo que hacen los seres humanos en las películas, o en las telenovelas, o en las series, o en una obra de teatro.
El dramaturgo es el que decide si este personaje grita, llora, patalea o hace el amor. Solo él. El director dirá cómo lo hace, ¿correcto? Y le da las indicaciones, y quiero que sea así o así. Pero quien ha creado a ese ser no es sino un guionista. Entonces, quiero que entiendan el enorme poder que tiene alguien que se dedica profesionalmente, o si quieren, como aficionado, a escribir. Tiene la capacidad de crear un mundo, ¿no es cierto?, que es suyo y sobre el cual tiene gobierno total. Si ustedes quieren que la persona llore, llorará. Si ustedes quieren que ría, reirá. Entonces, entiendan el poder que se tiene cuando escribe, que supera largamente, creo yo, a todos los otros procesos de esta profesión. Claro, si no tienes un productor que pague por tu guión, estamos fritos, ¿no? Pero por lo menos ya lo escribiste y es tuyo. Bien. Dice, no complicarás con nuevos elementos. La complejidad de lo que ya dispones es mejor. Es decir, miren, hay 3 niveles para los personajes. El intrapersonal, es decir, el conflicto, vamos a hablar de la deshonra, ¿no es cierto? El interpersonal, la deshonra respecto a otros personajes, a su familia, por ejemplo, a esta mujer con la que estaba teniendo sexo, ¿no? Y el extrapersonal, que es lo que permite que otros vean en él, ¿correcto? Entonces, piensen en esto, los puntos de vista cuando uno cuenta una historia son muy interiores, son más o menos externos y son absolutamente externos, es decir, es lo demás. Lo que nunca debemos perder de vista es que el protagonista es quien determina la pauta de la historia. Es a él a quien le pasan las cosas y es respecto de él que los demás opinan, pero es él, y solo él. Luego dice, llevará las situaciones al límite negando las negaciones, llevando a los personajes hasta los extremos y las profundidades más lejanas del conflicto imaginables. Aquí hay un problema, este es uno de los mandamientos más difíciles de cumplir. Y es que cuando tú pones a un personaje en una situación absolutamente límite, ¿no? Como Tiburón, por ejemplo. ¿Alguien vio Tiburón? ¿Señor Spielberg, Tiburón? Ok. El personaje está solo en el mar, le tiene miedo al agua, ¿correcto? El barco se está hundiendo y hay un tiburón que está a punto de comérselo. O sea, cuando está en ese momento límite, pareciera que ya no hay solución. ¿Alguien recuerda la solución? ¿Cuál es? Tenía un rifle, el tiburón tenía un tanque de oxígeno en su boca y le dispara. Así es. Qué complicado, ¿no? ¿Se imagina? Pero ojo, el tanque de oxígeno estaba puesto desde que un oceanógrafo subió con el tanque de oxígeno. O sea, eso no se le ocurrió a alguien ponerlo al final. ¿Correcto? El rifle es porque el pescador y el mismo jefe de policía tenían la capacidad de disparar. Y los dos eran personas expertas en disparar. ¿Correcto? Y el que se está hundiendo el barco, que es, digamos, lo menos creíble de todo, es que el tiburón ha logrado hundir el barco, ¿no? Con el peso, etc. También funciona, porque ya hemos visto que el tiburón es el pez más grande que ha podido ver en toda su vida. ¿No es cierto? Nunca había ocurrido que hubiera un pez igual. ¿Correcto? Entonces, esa serie de condiciones son las que obligan a que esto ocurra. Entonces se dice, negando las negaciones. Si el tipo le tiene miedo al agua, el primer punto de vista es